esa broma. Yo lo veo un poco diferente en la medida en que, si bien tú haces referencia al año 69, que era una época de gran efervescencia política, social, cultural dentro de América Latina, y donde realmente estos temas se conversaban a profundidad, donde hubo polémica y temáticas muy serias al respecto, con el caso Parra, con el caso de Berto Padilla, con el caso de Solzhenitsyn en Rusia, con todo lo que fue el proceso de macartismo, digamos, posterior a la Guerra Fría en Estados Unidos, y que desemboca literalmente en prohibiciones de escritores, en persecuciones. Hay mucha gente que no sabe que la mayor parte de las mujeres que participaron en todo lo que fue el movimiento Disney, la mayoría de ellas terminaron en locales, digamos, en centros psiquiátricos donde las metieron a la familia por una situación represiva y fueron prohibidos libros. Es decir, hemos tenido un mundo convulsionado muy fuertemente hacia el escritor, hacia la cultura, hacia el desarrollo de ella, y en contraposición chocando esas dos visiones hegemónicas, digamos, del arte y la cultura a nivel mundial, que era la ex-URSS, digamos, y en este caso los norteamericanos, Estados Unidos y ciertos sectores de Europa, con toda su política que se manifiesta muy bien en que Estados Unidos nunca ha tenido un Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es la CIA, ¿ya? Así de brutal, ¿ya? Entonces ellos crearon una política de filantropía que significó a buenas cuentas dominar a sus propios escritores y a sus propios intelectuales mediante el dinero, que es otra forma de coerción y es otra forma, digamos, de alienarlo hacia la política de lo que ellos denominaban la literatura libre, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que yo le he dado vuelta y he ido reflexionando, a mí, como decía el Che Guevara, cuando dijo crear 1, 2, 3 Vietnam, para mí es crear 1, 2, 3 mundos propios, ¿ya? Es decir, me he dedicado a reflexionar, pero no tengo reflexiones cerradas, digamos, o definitivas, porque entiendo que todo esto ha sido muy cambiante estos últimos 70 años. Desde la posguerra, desde 1945 hasta hoy, el escritor se ha visto enfrentado a un mundo excesivamente convulsionado, cambiante, desde todos los aspectos, social, político, ideológico, mercantil. O sea, las relaciones han cambiado absolutamente de lo que nosotros conocíamos de la relación natural o normal, con esa situación un poco naif que teníamos acá en Chile, o que teníamos por sobreorganización, de mirar nuestra obra, de mirar la creación, mirar lo que pasaba con nuestras revoluciones, o ser parte de ella, ¿ya? Todas las relaciones, por ejemplo, editor, autor, lector, también han sido tocadas por cambios, digamos, que son atingentes a la publicidad, al marketing directo, el peso de los más medios, cómo han introducido sus tentáculos en todo el mundo literario, editorial, donde incluso editores con fines comerciales se atreven a cambiar, digamos, finales, se atreven a cambiar pasajes de obra. Es decir, estamos viviendo una situación que yo creo que es dura para el proceso escritural, creo que es coercitiva para el proceso creativo, y es mercantil en el sentido que se rebaja la obra del escritor. Es decir, llevarla a una mera situación que está ligada al dinero me parece, por decirlo menos, terrible. Por otra parte, los soportes van cambiando, o sea, el libro va mutando. Hoy día vamos yéndonos hacia el maravilloso libro de papel, se va yendo, digamos, hacia libros virtuales, hacia libros digitales, ¿ya? Lo que implica otro tipo de concepto y otra forma de trabajo. Los derechos de autor, por ejemplo, si nosotros los vemos hoy día, tanto en Chile como en el exterior, van sufriendo ataques directos de las transnacionales. Es decir, nos quieren quitar los derechos de autor. Esa es la realidad, ¿ya? O sea, nosotros no somos una excepción dentro del sistema de dominación y también somos otro grupo, digamos, social
intelectual político golpeado, ¿no? Y si no nos pueden quitar, hacen lo necesario para restringirlo, ¿no? En suma, yo creo que estamos enfrentados a un poder que se cree con el derecho de robarnos, restringirnos, y con un Estado pusilánime que mediante pequeños fondos y concursos intenta crear la sensación de preocupación por la cultura y por el mundo en libre, del pensamiento y de las artes. En estos últimos 40 años, 42 años, estamos hablando del 73 a nuestros días, hemos visto un cambio brutal en Chile, no tan solo de las políticas que se aplican, sino también de la sociedad en su conjunto y de ese pueblo que mencionaba Rolando. Ya no queda prácticamente nada, ¿no? A veces pareciera que la libertad hubiera sido un sueño y en el fondo el trapacito legal, intelectual, yo diría constitucional de la dictadura se ha traspasado a la realidad política chilena a través de estos gobiernos de la concertación que han perpetuado, digamos, el sistema, con todo lo que significa como menoscabo a todo el desarrollo político, institucional, social, incluso personal de quienes habitan nuestro país. La democracia, por ejemplo, que en otros países significó recuperación de derechos, aquí no lo es. Es decir, no se ha recuperado ningún derecho que teníamos antes de 1973. O sea, esa es una realidad brutal. Todo lo que digamos son eufemismos, si no partimos de un análisis que sea realista y que implique, digamos, proyectarse a partir de eso. Lo otro es una falacia, ¿no? Los partidos están conviviendo una falacia con el régimen opresor en este país. Y bien lo sabe el Partido Comunista, bien lo saben los partidos que están dentro de la concertación. Así es nuestra realidad. Yo creo que en lo contemporáneo estamos enfrentados a una gran reacción, y yo diría una reacción desesperada de lo que denominaría la reacción mundial, a través de Estados Unidos y algunos países europeos, ¿no? que intentan mantener un mundo unipolar, ¿no? en una situación mundial que ya no da para un mundo unipolar, ¿no? Por eso es tan importante el BRIC, por eso es tan importante, digamos, todas estas uniones, impactos y procesos que se están produciendo entre Rusia y China, entre China y la India, que van a cambiar Brasil, Pakistán. O sea, el mundo está mutando, está cambiando, y el problema es que Estados Unidos no lo quiere, y dentro de eso están las restricciones que salen hacia todos los ámbitos. Es decir, somos sujetos vigilados, somos sujetos, digamos, censurados, si llegara el caso, ¿no? Y Chile no es la excepción. Chile está dentro, se adhiere, digamos, a una política norteamericana, y una política regresiva hacia nuestros pueblos. Por otro lado, el escritor bajo ese contexto se ha convertido casi en un paria, en el sentido que no tenemos prensa como la teníamos antes. O sea, antes efectivamente existía prensa, existía televisión preocupada de lo cultural, ¿ya? Ahora se prioriza, obviamente, en un sentido mediático por el espectáculo. O sea, estamos en plena sociedad del espectáculo, en su mejor expresión o en su más detestable expresión, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, lo viví, me tocó viajar bastante y vi procesos, digamos, en todo lo que se denominaba los países del Este y en otros países denominados de socialismo real, ¿ya? Y en procesos que tenían sus revoluciones sui generis. No estoy de acuerdo con el dirigismo estatal, digamos, ¿ya?
Lo que no me hace opositor a que haya una dirección desde el Estado sobre políticas culturales, ¿no? Pero no de grupo, es decir, cuando se habla de socialismo o se hablan de sociedades o se habla de pueblos, generalmente tienden a ser grupitos o tienden a ser grupos estalinistas, digamos, netos, quienes se hacen cargo de esa situación en desmedro de, digamos, proyectos más amplios de libertad y de sociedad. Por otro lado, yo creo que esto es todo un enfrentamiento donde el dirigismo estatal, institucional, la burocracia, versus la propiedad privada, el capital, las industrias culturales y una filantropía, ¿no? Por decirlo de la parte que era dirigente a la cultura, ¿no? En términos políticos deberíamos decir simplemente capitalismo socialista, así de brutal. En el fondo estamos inmersos aún, tal como antes, y como mañana lo estaremos, en la vieja lucha, digamos, entre el poder y la libertad. Y el problema es qué entendemos como libertad. Porque yo no la entiendo igual que un estalinista, pero sí la entiendo igual que un revolucionario, ¿no? O sea, todos tenemos formas de mirarla, formas de convertirla. Ahora, con lo que respecta a los derechos del escritor y sus deberes, yo planteé esta pequeña reflexión en términos de crear 1, 2, 3 mundos propios, así como el Che decía, crear 1, 2, 3 Fernando. ¿Cómo yo he logrado, que tengo que referirme a mi persona porque es la forma en que yo planteé sobrepasar esta censura, sobrepasar, digamos, esta situación chata, brutal, en que nos tienen convertido la forma de realizar la política en el país post-73 en este país? Entonces, para mí la posibilidad de inventar un mundo propio era una posibilidad que extendiera y que echara abajo los límites que nos cercaban. Entonces yo inventé un par de cosas que para mí fueron muy impresionantes por el rol que han jugado y por la potencia que han adquirido. O sea, inventé Chile Poesía, una especie de fundación ficticia, donde todos creen que Chile Poesía es una gran fundación, corporación, y no es nada. Desde el punto de vista legal, es una ficción maravillosa, ¿ya? Pero que me permite, junto con colegas, digamos, realizar festivales, realizar, digamos, encuentros intelectuales, crear una nueva realidad, ¿no? Y es ahí donde yo creo que los límites del escritor no se detienen. Es decir, nosotros podemos tomar la ciudad, la podemos tomar como una continuidad del poema. Al poder lo podemos doblegar recitando de los balcones de la Moneda, o podemos hacer un discurso antiviolencia, digamos, en la escuela militar, digamos, frente a todos los oficiales. O podemos invitar a nuestros amigos peruanos y hacer un recital en el Huáscar, con poetas chilenos y peruanos y con cantadores y bailadores de cueca y marinera. Es decir, eso yo creo, a mi modo y con mi humilde, digamos, posibilidad de influir sobre las políticas opresivas, es lo que he tratado de hacer. Y eso yo lo sumo como mi rol de escritor, así como otros compañeros tienen otras posibilidades que han explorado y han proyectado. Yo escribía mi era rápida, pero no menos sabía que me habían invitado, pero el Seba me puso como hace como 2 días, ¿verdad? Y entonces supe que tenía que escribir igual, comprometido a escribir algo, ¿ya? Pero un panfleto, ¿ok? No es nada del otro mundo. No le puse ni título porque no me alcanzó el tiempo. Y hasta se me cayó el metro, así que el metro se metió en mi garganta y por eso tuve que respirar un poquitito. Porque estamos en una psicosis colectiva en este instante
y como se supone que somos escritores tenemos que estar atentos a lo que pasa, ¿verdad? No nos vamos a encerrar. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, escribió Sartre. Le agregaría, como a toda la filosofía, ciencia, etc., él o la ser humano, de una tacharía hombre como un genérico de qué. Foucault dice: el hombre ha muerto, la mujer ha muerto. Han dicho que la literatura ha muerto, que el libro morirá a puro pixel, y que él o la escritora está velándose, a excepción que se vaya por los tiempos de bestseller en un pensamiento en tiempo de bestseller. ¿Qué haremos ahora que los dioses son de consumo, el arte es de consumo y el poeta es un pequeño under? Alguien podría decir a lo Heidegger: el ser fue lanzado ahí, el arte o la escritura o el libro, o el escritor o escritora acullá. Laissez-faire gritarían algunos, otros educación gratuita o no estamos ni ahí. Los conceptos se pegan y los dialectos fluyen buscando un idioma o un libro que los atrape. La literatura me la bailo o me la paso por el etos que escuché desde la hondura. ¿Hay algún ser que no sea pensado? ¿Hay alguien que se atreva a definir así, sin teoría de por medio, a ese concepto tan loquísimo del ser? Ser escritor es una afirmación de nube en tiempos de sequía. Ser escritor, una lluvia torrencial de ideas. La creatividad nace, renace, la matan, pero uno la puede revivir a pura acción y herramientas, me dijo un amigo. Creo que hemos sido terriblemente injustos con las rocas. Un escritor a ratos es como una roca, ojo, el mar se debe a las rocas, la historia, idem, el escritor a la sociedad. Y si pensamos al ser muy lejano a la filosofía burguesa occidental, en una escuelita pública de una pobla olvidada o saqueada puro proyecto ABC1 típico, o por esas tablas de alguna escuela de teatro por ahí, en donde el escritor llega en formato libro que de repente un despistado o despistada rodeada de luz lee, refiriéndome a una lectura de las buenas. Wittgenstein dijo que si te crees tan pulento para el lenguaje, defíneme el color amarillo o el aroma del café. No nos creamos el hoyo de la palabra, pienso. ¿Para qué sirven las palabras si nadie, pocos la leen, la escuchan o la hablan? Dicen que hablamos en octosílabos y que apenas usamos 100 o 150 palabras a lo más. Si un escritor o escritora, que asumo sabe todo esto, no interpela los sistemas, pensemos entonces que le tiraron los sistemas a los ojos. Pueblo es una palabra re linda en un discurso, escritor es una palabra re linda en la política, política es una palabra que saca ronchas porque apenas se conoce o se define a sí misma. Escribir y ser escritor es un acto político. Y cuando el acto político es creativo, es cosa de mirar las marchas, un poema gigante caminando por las calles, a pura polis, a pura acción. Es como hacer caminar el discurso, pero ¿a dónde? El escritor no es solo un acumulador de ideas, de pensamientos, de libros que en lo más hondo de su creatividad deposita en una obra que puede sonar a obrero. Al parecer los escritores no deberían llegar a ser empresarios de la palabra, quizá obreros u obras que cuando roza lo individual y camino estilo utilitarista, nace la industria neoliberal del lenguaje. Y si ese libro llega a no sé cuántos despistados, ay, cantaría una abuelita que conozco. Por lo mismo, un día barroco de mi vida, decidí compartir cada verso, no hacerlo propiedad privada, decir si quiero, me proso, me desnarro, me narro, me novelo, me ensayo la forma, qué formación lírica me hago, porque en el acto de compartir, no solo conmigo mismo, sino también con el otro u otra, hay un crecimiento creativo, redundante, enorme. Estamos equivocados al pensarnos únicos en el mundo, porque en sí ese otro u otra no soy nadie. Nos debemos a lo colectivo. Salían Corintios, dice, podré mover montañas, podré predecir el futuro, pero si no tengo amor, nada soy. Si soy un escritor que vive encerrado, nada soy. ¿Qué pasaría si los libros caminan? ¿Qué pasaría si esas famosas ferias independientes estuvieran no en los centros del ojo? Ahí nos volvemos viscos. Aunque siempre veo ferias independientes muy under de la jerarquía comunicacional en las poblaciones que he definido,
como las poblaciones invisibles de la belleza. ¿Qué estaríamos hablando ahora? Aportes del escritor o escritora a la educación, a la movilidad social o intelectual, y no en pura teoría. Los conceptos también se los debemos al otro u otra, el lenguaje, el sonido, todo. ¿Y uno en dónde queda entonces en la obra, en lo obrero de la obra? Cuando el otro día una niña de 9 años me dijo: la semana pasada murió mi hermano, quiero dejar de escribir. Mi corazón latió tan fuerte que ella al parecer lo notó. ¿Y si le escribes un libro a tu hermano?, le dije, ¿te tinca eso? Lloró, lloramos. Ella con lágrimas, yo con memoria e historia, y claro, estamos escribiendo un libro para su hermano que dejará en el cementerio. Las flores no serán el único adorno de la tumba. Los que llaman muertos o fantasmas también leen. Un reggaetonero futbolista se ganó ese premio para los cuicos llamado Roberto Bolaño. Roberto Bolaño nos habría ganado el Bolaño. Tío, me dijo, ahora no viajaré por fútbol, viajaré por poesía, y gritamos. Si toda la vida me he leído hasta las partes más invisibles de una flor, no sirve de nada que me lo lleve a la tumba. Para eso el arte utilitarista, que no solo se lo lleva a la tumba, sino también al bolsillo, al banco, al dinero plástico de una portada. Siento que es urgente que la literatura asuma su puesto social. Nada de, si me acerco al poder, puedo cambiar las cosas por dentro. Quizá, no lo niego, tal vez, pero no lo he visto. Hay excepciones que tienen que ver más con lo político, la conveniencia, que con la movilidad de la literatura. Eso pasó a ser retórica. Elvira Hernández dice: tengo muy claro que el poeta no puede ser parte del sistema, no se puede estar cerca del poder sin contaminarse. Una de las escalas marxistas habla del actor social, el sujeto social y el individuo social. Los individuos son la masa, el sujeto quien se da cuenta de todo, pero se hace el ciego, el actor social que no se deja llevar por el sistema y lucha. Creo que un escritor debería ser, o da igual, él debería ser un actor social. Es necesario que por ethos o por lux, las portadas que tanto buscamos para un libro, el libro en sí mismo que está inmovilizado en cuanta librería, paseo, feria del libro, estante hay, asuma su rol de transpiración. Alguna vez escuché decir a Gonzalo Rojas: me gusta leer en voz alta, es de sumo individualismo leer en voz baja, que fome no compartir una lectura. Si nos vamos muy atrás, y esas culturas tan de modas pero también milenarias, lo digo, se me trufa retórica, existió la dinastía Tan y San. En la Tan, las personas escribían poesía todo el rato, en un medio de comunicación, muy recontra normal y trueque, qué lindo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hace poco me leí el libro de poemas de Laura Bustos, una niña que escribió entre los 9 y los 12 años, murió a los 12, en 1880 y algo, y quedé profundamente emocionado al saber que uno de los precursores en fomentar su realidad fue su padre. Bueno, soy padre y profesor, e intento hacer algo parecido. No desde la hegemonía, sino desde la conciencia. La creatividad no es una institución. Pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué lecturas, lectores, escritores y, bueno, las personas en general, dado todo lo que ya sabemos en torno a la publicidad, comunicación, etc., van perdiendo su propia lengua, es decir, su raíz? Si una persona se logra definir, olvidemos la pregunta, ¿qué es definir? ¿Qué puede uno definir? Se va conociendo y asumiendo su rol político-social en estos sistemas mediocres. Define su entorno, se comunica, piensa, pasa a ser un peligro. La diferencia es que un peligro hermoso, una pieza de poemas lanzada sobre la conciencia de su hijo, hija, familia, entorno, que a su vez podrá escribir textos a la hora del té, como en la dinastía Tan. Una abuelita, y esto está grabado en una lectura de niños, finalización de un taller, dijo: tío, ¿sabe? Mi nieto andaba todo el rato escribiendo poemas, los leía, andaba bien contento, hasta que nos burlamos de él. Sin embargo, fue su conducta la que nos hizo darnos cuenta que la televisión estaba detrás de más a la hora de la mesa, que la literatura, en nuestro caso, el acto de conversar, es indispensable, la sacamos, ya no es el centro de la familia. Héctor, Michel, Marcela, amigos poetas que invité aquella tarde, se emocionaron, yo me emocioné. Es un gesto, sí, es una mínima realidad y casi imposible. Pero como escritor pienso
que esto es imposible, en donde mi escritura, en donde mi poesía, en donde mi etos, un montón de imágenes quebradas, dijo Elliot, un montón de espejismos virtuales, digo yo. Es tan común ver a los distintos gobiernos decir fomento lector, lectura veloz, pero ¿en dónde dejamos la escritura, fomento escritor?